Hola, hola. ¿Cómo están todos? Verónica, te veo ahí en grande. ¿Cómo estás? No sé si todos ven lo mismo que yo. Hoy ya uno ve, mira, pero no sabe si todos están mirando lo mismo. El mosaico se acomoda a cada uno. No sé si todos tienen mosaico multicámara. Están viendo ahí a Verónica en grande, igual que yo. Acabo de entrar. Me dicen que sí. Gracias, Nicole. Hola Eso Mauro, ¿cómo depende de la estás? configuración de cada uno. ¿Cómo Tú lo estás, puedes Verónica? ajustar. En la vista lo puedes, donde dice View, lo puedes ajustar. Hay varias formas. Claro, pero justamente decía, no sé si todos miran lo que veo yo. Entonces hoy uno se queda describiendo algo que nadie más está viendo. Ya estamos, parece que estamos hablando de psicoanálisis profundo, pero no, estoy hablando del mosaico. Nos vamos acomodando, les vamos a dar unos minutos que vayan entrando, ya tenemos más de 100 participantes. Qué buena que es la puntualidad, se nota que somos profesionales que nos juntamos, porque cuando son grupos no profesionales se tiene que dar 15 minutos, 20 minutos para que vayan entrando. Es Hay un terrible. encuadre, Sí, tal hay cual, Verónica. encuadre, hay encuadre, va bien. Sigue siendo, ¿no? La puntualidad un punto importante que acompaña a lo profesional. Total. Porque se está perdiendo la puntualidad. Cada La vez menos se regularidad. respeta y encima que hoy tenemos lo online, cada vez se conectan más tarde. Ujú. Antes era imposible en el online llegar tarde, porque había que estar, ¿no? Y ahora ya también. Pero acá parece que vamos muy bien. Vamos muy bien. 113 va la cuenta ascendente. Y en lo presencial siempre llegábamos 20 minutos, media hora antes a los lugares. Si no una hora, el tránsito era impredecible. Nunca, acá en Argentina nunca sabíamos el colectivo o el transporte cuándo iba a pasar, así que. Tal cual. Pero los jóvenes de hoy que no planchan, tampoco llegan puntuales. Ya estoy llegando, ¿eh? No estoy pudiendo. Ahí estoy, ahí Escuché a tu aparece. gato, Lorena. Para mí fue el tuyo. El mío, que está siempre, siempre presente acá. Bueno, qué bueno que ya se empezó a unir gente. No sé si les estuvieron preguntando desde dónde nos están viendo. No, gran pregunta. Esperá que ni ¿Eh? siquiera activé el chat. ¿Desde dónde nos están viendo? Chile, a ver. Por acá desde Uruguay. Bien, hola, ay, hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Estuvimos con Nicole en el Congreso sobre inteligencia artificial, que hizo una super ponencia. Pronto viene otro congreso, Nicole. Justo te iba a llamar. Bueno, Así que ya que te encantada, veo. ¿Cómo lo encantada, viviste vos, encantada. Nicole? Hermoso, la verdad estuvo muy bueno. Bueno, nosotros enviamos ya grabado, porque bueno, justo no podíamos ir, pero bueno, ojalá la próxima podamos estar ahí. Hablando de esto de la presencialidad y la virtualidad, estaría bueno también ese encuentro, ¿no? Que sabemos que es diferente y tiene otros encantos. Pero súper lindo, la verdad que estuvo muy variado y súper enriquecedor todo. Y nada, nosotros acá desde Uruguay siempre tratamos de estar en conexión ahí con nuestros hermanos argentinos, que bueno, siempre es muy lindo estar en contacto y sobre todo con estas temáticas tan actuales. Así que para mí fue un placer y bueno, me alegra mucho la noticia de saber que ya va a haber uno nuevo. Viene otro congreso, aprovechamos ya para contarles, lo vamos a estar anunciando la semana que viene, pero el congreso va a ser el 27 de septiembre, y no es un congreso, es una jornada Una completa. jornada. Va a tratar sobre las voces plurales del psicoanálisis con diferentes abordajes y diferentes temáticas, y la importancia, ¿no?, de mantenerse abierto y de no encorsetarse en ningún tipo de Dos teoría. minutos antes de que todo el mundo. Que bueno, vamos a estar trabajando sobre esa temática. Después le voy a decir a una de las chicas, Nicole, si me puedes dejar el teléfono, que no tengo tu teléfono casualmente. Dale, dale, sí.
Dale. te lo, Bueno, te lo sigo dejamos. leyendo desde dónde se conectan. Desde Chile, desde México, otras personas más desde Chile. María, que siempre es una habitual ya, de Uruguay, de Buenos Aires, de Cava, de Venezuela, de España, de Córdoba, de Ecuador, de Perú, de Uruguay, México, Chicago, Chile, México, Buenos Aires, Guatemala, Chile, Tucumán, México, Perú, bien, empezó a ver Perú, qué contenta. Mauro, México, más Tucumán, Chile, Chiapas, México, Catamarca, Bolivia, más México, Córdoba, Cartagena, Colombia, Valparaíso, Chile. ¡Wow! Qué lindo ver que este significante que porta la LAN de internacional se concreta y tenemos gente desde tantos diferentes lugares, ¿no? Que es tan interesante también la pluralidad cultural, las diferentes clínicas, los diferentes enfoques. Siempre recuerdo a mis colegas argentinos que no todas las culturas están tan traspasadas por el psicoanálisis como en el Río de la Plata y que tenemos que poder estar abiertos a otras voces, a otras culturas, a otros enfoques, a menos corset, ¿no? Brasil también, Y más rompiendo fronteras, justamente. Si hay algo que no nos divide, es esto. Es poder hablar, es poder conocer estas distintas teorías, que hay distintas escuelas que tienen justamente nombres de países, ¿no? Está la escuela francesa, la escuela inglesa, la escuela americana. Sigo insistiendo que para mí es rarísimo que no haya una escuela argentina con la vigencia que tiene el psicoanálisis en Argentina, pero parece que es una extensión más de la escuela francesa. Y la LAN justamente es un brazo de la FPP de Francia. Así que Perú, Ecuador, Uruguay, no nos dividen fronteras, estamos todos unidos bajo el mismo interés y eso es algo espectacular de lograr. completamente. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más a ver si se junta un poco, si se reúne más gente. Ya vamos 139 participantes. Pongan los que están interesados en el máster de psicoanálisis o los que están interesados en la carrera de grado de psicoterapia con orientación psicoanalítica, que siempre me interesa mucho saber eso, porque otra cosa espectacular que se está logrando desde Facultad La LAN y la jornada de la pluralidad de las voces que se viene el 27 es justamente empezar a anudar la conversación interdisciplinaria, con distintas disciplinas, con distintos enfoques, con distintas perspectivas. No solo empezar también a hablar de las distintas escuelas que hay del psicoanálisis, sino de poder empezar a unir estos conceptos, estos conocimientos y darles conversación, comunicación, diálogo y que justamente sea interdisciplinario, tanto para tener los conocimientos en la clínica y poder derivar, distinguir, apoyarnos de otras profesiones. Yo he trabajado en un centro salud devoto que tenía todas las profesiones de psicoterapia, desde pediatra, desde psiquiatras, había de todo, había todas las especialidades médicas y la conversación en el café que se daba era sumamente interesante porque unía un montón de cuestiones de las perspectivas de cada uno, ¿no? El médico veía lo suyo y pasaba que a veces el médico pediatra le recomendaba o le daba una observación al psicólogo, el fonoaudiólogo le daba una observación al pediatra, hacíamos derivaciones internas porque también me pasó de ver y decir, mirá que ahí por ahí puede estar y hacer justamente esa cuestión de tener los ojos abiertos, curiosos, viendo, con conocimiento y no cerrados en una especialización que parece que más que darnos herramientas de especializarnos, no voy a decir el término con el que se dice acá en Argentina, que dice la especialización y termina, sino que justamente nos limita. Lo importante de la especialización es que nos amplía, pero también para eso tenemos que conocer y poder tener diálogo con otras disciplinas, otros horizontes, otras perspectivas. Ahí
leo el máster, Martín dice, psicoterapia con enfoque, dice Vic, bien, ya conoce el título completo, Vic. Demian, psicoterapia con enfoque psicoanalítico. Es sumamente importante poder poner el enfoque psicoanalítico a servicio de otras disciplinas que se puedan servir de él y poder comprenderlo, ¿no? Adquirirlo también en otras disciplinas. Los que ponen psicoterapia agreguen si son de alguna disciplina, que ya están ejerciendo. Bueno, esto es lo interesante. Facultad Lalangue es una institución francesa con más de 25 años de experiencia formando no solo psicoanalistas, sino psicoterapeutas de diferentes enfoques y teorías, ¿no? Hay más de 7.000 personas formadas, son formaciones profesionalizantes y en este momento estuvimos trabajando para que haya una salida laboral garantizada a través de diferentes convenios que hay con directorios internacionales para que se pueda, atendiendo en español, atender en el mundo entero, ¿no? Con tanta gente que hay hablando español, es la segunda lengua más hablada de Occidente, con tanta migración, ¿no? No es solamente en España que puede haber consultantes que pueden llegar a necesitar un psicoterapeuta, sino que hay muchísimos inmigrantes, todos dispersados por Europa y por el mundo, que pueden estar requiriendo para poder llevar adelante todo lo que conlleva también una migración, una adaptación, ¿no? Terapias, y se buscan terapeutas en español. Entonces estamos proponiendo 2 formaciones de 2 años cada una, que es el diplomado de psicoterapia psicoanalítica y el máster en psicoanálisis aplicado. Esto significa que a pesar de que vamos a estar trabajando arduamente todo lo que es teoría, vamos a estar dedicados, sí, a entender a Lacan, pero también muy articulados con otras voces del psicoanálisis, y también va a haber mucho dedicado a la aplicación de todos estos conocimientos, ¿no? Que no nos queden en una teoría sin aplicación, sino cómo aplicamos esto de los 3 registros, cómo aplicamos esto del nudo, cómo se ve desde otros enfoques, desde la escuela inglesa que nos ha traído tanto y que tal vez no lo estamos abordando, ¿no? Klein, Winnicott, Biot, Dolto, ¿no? Tan cercanos. No hay que olvidarse que Lacan, cuando habla del estadio del espejo, prácticamente está parafraseando en muchas partes a Klein, y no hay que olvidarse de eso, y hay que entenderlo y hay que verlo cómo se aplica. Luego también desde Facultad Lalangue estamos proponiendo espacios llamados aula libre. Este encuentro que está sucediendo hoy es un espacio de aula libre donde estamos generando talleres y conocimiento para toda la comunidad. Así también estamos con ciertos cursos, microformaciones que también estamos abriendo a la comunidad, que son parte de las formaciones. Por ejemplo, estuvimos haciendo ataque de pánico. Ataque de pánico ha estado la primera semana con un 75% de descuento y va a seguir todo el mes de septiembre a un 50%, con lo cual va a estar a 48 euros. Y también decidimos ampliar las becas del 60% hasta el inicio de clases, que es el 13 de octubre. Queremos recordarle que el 13 de octubre empieza el año lectivo en Francia, empiezan las clases y se extienden las becas hasta ese entonces. Ahí Iriana está diciendo, estoy terminando el pregrado de psicología y quiero el de psicoterapia con enfoque analítico, pero sigo indecisa con el máster. Todavía está abierto hasta octubre, que compran uno y acceden a las clases de los dos hasta octubre, ¿no? Exactamente. En este momento, todos los que fueron alumnos fundacionales y los alumnos de primera generación, y todos los que estén entrando ahora hasta el 13 de octubre, van a estar teniendo acceso a muchas clases de las 2 materias. Están las 2 abiertas. Por lo tanto, si están un poco indecisos, bueno, primero que pueden ahora pedir una entrevista y van a poder tener una entrevista directamente conmigo, donde los voy a estar guiando sobre elegir la carrera, pero también a qué los habilita en cada uno de sus países, ¿ok? Las formaciones, pero si así todos siguen inseguros, van a poder ver y tomar cursos de las 2
formaciones y decidirse una vez que empiecen las clases. Ahí te pispeás el otro. Vos te anotás a uno y te pispeás todo del otro y después con calma vas haciendo el que te anotaste. Bueno, y hoy estamos acá reunidos en este espacio que genera Aula Libre, donde ya estuvimos este jueves calentando motores, donde la doctora Verónica Molina nos estuvo explicando cosas tan interesantes acerca de la neurociencia. Estuvimos conversando acerca de Freud, este neurocientífico, ¿no? Uno de los primeros neurocientíficos, diría yo, y bueno, y todos los aportes que hace. Uno de mis textos favoritos es Proyecto y creo que la neurociencia viene como a retomar un poco eso que Freud dice, que la ciencia va a venir a retomar eso que a él le quedaba un poco colgado por las limitaciones científicas del momento. Les voy a presentar a la doctora Verónica Molina un poco, les voy a leer un pequeño resumen, muy resumido, de un vasto currículum que tiene, pero para que más o menos sepan quién es. La doctora Verónica Molina Gerstner es médica y cardióloga formada en la Universidad Católica de Córdoba y el Hospital Alemán, con una extensa trayectoria en medicina psicosomática y psicoanálisis del trauma. Estudió en Alemania, Brasil y Reino Unido, integrando enfoques como la teoría polivagal, la experiencia somática, la terapia sistémica y la Gestalt Viva con Claudio Naranjo. Es directora de los programas Terapia Trifocal del Trauma y Abordaje Integrativo de la Salud y coordina un proyecto de investigación en Claxo sobre trauma transgeneracional. Ha capacitado a profesionales de salud en trauma y regulación mente-cuerpo desde el 2014 y ha sido expositora en múltiples cumbres internacionales. Su trabajo articula medicina, psicoanálisis y saberes corporales en una práctica clínica y formativa profundamente interdisciplinaria. Verónica, es un honor contarte entre nuestro plantel docente y bueno, te entregamos la palabra un poco para que nos cuentes un poco más de neurociencia y cómo integrarlo a la psicoterapia contemporánea. Bueno, muchas gracias, Lorena, gracias, Mauro, también. Y gracias a todos por estar acá, por encontrarnos hoy en esta clase, en este espacio que espero que sea más un espacio de conversación entre todos. Primero, decirles que me alegra mucho que seamos muchos acá hoy. Esperen que me estoy viendo yo misma y ya demasiado. Es demasiado. Así que prefiero verlos a ustedes. Espera. Ahí. Más Ahí de va, ahí va. 150 personas. No, Pasa no, mucho en la no. clínica esto de no No, querer no, mirarse uno. Distrae, claro, no. incomoda. Claro, no, yo quiero conversar con ustedes, conmigo ya estoy todos los días. Así que, ahí va. Eso, quería decirles que me parece hermoso que estemos acá y que haya surgido esta invitación también por parte de la Facultad de Adán a incluir la mirada somática en las formaciones de psicoterapeutas y de psicoanalistas. Por un lado, la verdad es que el cuerpo en la terapia siempre está, sino que estamos quizás ahora poniendo más el foco en de qué manera se expresa el cuerpo en ese espacio, ¿no? Un espacio donde estamos dispuestos a estar con nosotros mismos a través del encuadre, de la relación con el terapeuta, del momento en que nos damos, porque es un momento especial, el momento en que vamos a terapia, entonces es como un espacio donde puede aparecer con más facilidad también lo inconsciente que se expresa a través del cuerpo y que los terapeutas tengan la posibilidad de leer esto y de acompañar al paciente, al consultante en esa lectura, me parece fundamental, ¿no? Y como bien decía Lorena, Freud fue el primer neurocientífico, así es, ¿no? Él comienza toda su trayectoria queriendo aliviar síntomas que aparecían en el cuerpo en sus primeros pacientes. Y a partir de esa investigación, es decir, a partir de ese hilo de Ariadna que viene a aparecer en el cuerpo,
es que luego surge toda la teorización y bueno, y por supuesto todas las escuelas que fueron siguiendo desarrollos y tradiciones propias que hoy nos permiten estar acá y pensar el sufrimiento humano, el dolor humano desde tantas perspectivas, ¿no? Y que seguramente en esta visión actual de la complejidad, todas estas son maneras posibles de leer y de acompañar, ¿no? Ninguna puede ser excluida. Creo que estamos en un tiempo donde necesitamos abrirnos a esa complejidad y, como conversábamos en el vivo del jueves, tener más herramientas para acompañar distintos momentos, distintas personas, con lo que necesitan en esa situación. Bueno, ¿cómo están hasta acá? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, yo les quiero compartir unas imágenes que, a ver si, acá. Muy breve, porque la idea hoy es contarles un poquito de nuestra propuesta en las clases, tanto en la formación de psicoterapia como en la formación de psicoanálisis, donde voy a estar brindando algunos módulos. Fisiología y la teoría polivagal y cómo estos saberes actuales enriquecen y potencian la mirada de todos los terapeutas, sea la escuela que sea con la que trabajemos, ¿no? Porque como bien decía hace un ratito, el cuerpo está en terapia. Es decir, cuando vamos a terapia, vamos con nuestro cuerpo y con todo lo que ahí sucede. Y lo que vamos a aprender en esas clases, en esos encuentros, es a darle espacio y a darle mirada y a darle palabra a esto que aparece en el cuerpo del paciente y en el propio cuerpo, ¿no? Porque no es solo el paciente el que está en un espacio fértil durante la sesión, por supuesto es para el paciente, pero nuestra experiencia como terapeutas es fundamental y el estar conscientes de nuestra experiencia, que también incluye la experiencia somática, la experiencia del cuerpo, va a ser esencial y va a ser también un recurso, una fuente de información sobre cuestiones transferenciales y contratransferenciales que va a ser muy importante considerar. Así que el cuerpo, tanto el propio como el cuerpo del paciente, lugares de múltiple información. Todos conocen el sistema nervioso central, ¿no? El cerebro, el cerebelo, la médula espinal, todas las estructuras que están dentro del cerebro, y el sistema nervioso periférico, ¿no? Que hoy en la teoría polivagal y en todos los desarrollos actuales aparece tanto, son grandes estrellas las neurociencias hoy, también porque vienen a explicar muchísimos fenómenos que antes podíamos ver de un modo empírico y que ahora los podemos comprender más, y esto nos da más herramientas. Y esto quiero enfatizarlo, la idea de incluir neurociencias en estas perspectivas no es biologizar el psicoanálisis, ¿no? Ni ninguna psicoterapia, sino es darnos más recursos en esta mirada subjetiva, porque todos tenemos un cuerpo y un sistema nervioso que es bastante parecido unos con otros, pero ¿cómo funciona? ¿Qué historias son las que aparecen en nuestras huellas némicas? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cómo nos vinculamos? Es totalmente subjetivo. Pero el entramado, el cómo vamos a poder ir escuchando esa manera propia, singular de ese cuerpo, de expresarse y de traer su historia, eso va a ser una gran riqueza que vamos a poder también incorporar como parte de la práctica clínica, ¿no? Así que la idea no es biologizar el psicoanálisis, sino extraerles más recursos dentro del ámbito de la psicoterapia que ejercen. Nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso periférico, lo conocen todos, seguramente han escuchado hablar del sistema nervioso simpático y del parasimpático, y esta vieja lectura, ¿no? De que el simpático es como el acelerador y el parasimpático es el freno. Y ya ahí muchas veces tenemos cuadros clínicos que aparecen, ¿no? Cuántas veces el sistema simpático está
desorganizado y entonces aparecen los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, el insomnio, la hipertensión de guardapolvo blanco, ¿no? Y tantos otros cuadros clínicos, o como muchas veces es el freno el que está desorganizado, el parasimpático, y tenemos personas desconectadas emocionalmente, que permanentemente están agotados, cansados, que a veces parecen incluso en la clínica cuadros que se podrían pensar como cuadros depresivos, melancolizados, ¿no? ¿Y cuánto de esto está en conexión con un sistema nervioso subyacente desorganizado? Entonces, tener en cuenta estos parámetros, como también cómo el sistema nervioso periférico puede entrar en formas de defensa, porque yo les contaba recién, el acelerador y el freno, todos lo necesitamos, nos levantamos a la mañana gracias a que el cortisol a las 7 de la mañana se dispara, y esto nos permite el estímulo de todo el sistema simpático y nos permite salir al mundo, trabajar, responder a exigencias o desafíos puntuales que podamos tener. Y luego cuando llega el momento de descanso, el sistema se autorregula con un parasimpático que frena, que nos permite relajarnos, bajar la frecuencia cardíaca, respiratoria, la tensión muscular, entrar en relación con alguien, ¿no? Entonces, este perfecto engranaje entre los dos sistemas simpático y parasimpático son necesarios en esa corregulación permanente para que estemos acá, funcionando en la vida. Pero también estos sistemas funcionan con mecanismos defensivos cuando nos encontramos en alerta, ¿no? Y ahí aparece lo que muchas veces es experimentado como traumático. Alguien en el chat había hablado de lo traumático y me pareció importante traerlo porque claro que lo traumático va a estar presente en nuestra neurofisiología, ¿no? Está presente en el psiquismo, está presente en cómo miramos el mundo, pero también está presente en estas huellas defensivas que muchas veces quedan como matrices, ¿no? Estoy escuchando un ruido, no sé si ustedes lo escuchan también. A ver si hay algún micrófono abierto que haya quedado. Si no, se silencian todos los micrófonos y se vuelve a desilenciar, Verónica. A ver ahí me parece que va mejor. Gracias. Bueno, entonces estos sistemas, el acelerador y el freno también pueden ser grandes mecanismos de defensa, ¿no? Defensas que están operando a nivel del cuerpo, ¿no? Cuando queremos luchar contra una amenaza o cuando deseamos o necesitamos defendernos o huir. Esto está a nivel del cuerpo, pero también está a nivel comportamental, ¿no? A veces poder luchar es de pronto poner en palabras una situación de conflicto donde necesitamos defendernos, ¿no? O es simplemente poder decirle a alguien no. Puede ser una forma de defensa, decir no y establecer un límite. Pero en algunos casos, lo que nos defiende es el sistema parasimpático, que ya lo vamos a ver en su momento, toda su historia, ¿no? Que es el primer sistema de defensa que tenemos en nuestra base de vida, en la filogenética, y quizás la defensa es quedarnos congelados, quedarnos quietos, y entonces a nivel comportamental esto puede ser, no sabía qué decir, no me aparecía ninguna palabra, me quedé en blanco, no siento nada, o incluso un sistema de defensa aún más masivo como puede ser la muerte fingida, donde empezamos a sentir mucho sueño y quizás a retirarnos de esa situación porque nos resulta demasiado amenazante, ¿no? Entonces hay personas que de pronto pueden tener distintas formas de narcolepsia o de distanciamiento emocional, y quizás están trayendo contenidos propios de experiencias traumáticas que no lograron ser elaboradas en su momento y que ni siquiera lograron simbolizarse, no se pudieron ni siquiera inscribir en la palabra, ¿no? Experiencias que pueden haber sido muy tempranas, en las primeras fases del desarrollo, que lo nombramos como trauma de desarrollo, o que incluso pueden haber sido reprimidas y olvidadas, pero no por eso dejan de tener efectos en la vida actual, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nuestro sistema nervioso está permanentemente
relacionándonos con el entorno, con el presente y operando para que nuestra vida pueda funcionar, pero como también van viniendo oleadas de la historia, de la propia biografía, y ahí nos vamos a ir en algún momento a la historia familiar y transgeneracional, cómo esa historia está presente en el presente cuando no pudo ser elaborada y cuando la realidad trae componentes que son coherentes, compatibles con esos núcleos traumáticos, y muchas veces es ahí donde aparece el síntoma o aparece la expresión en el cuerpo, ¿no? Propia de lo traumático. Vamos a ver distintos autores. Acá les puse una foto de Peter Levine, pero Stephen Porges, que es el creador de esta teoría polivagal, que está ahí en la foto de arriba, son autores que vamos a investigar mucho, ¿no? Esta idea de la amenaza, lo que les contaba recién, cómo hay vías de hiperactivación o de hipoactivación que nos van a estar trayendo ese hilo de Ariadna, que muchas veces es lo que tenemos que ir desplegando, ¿no? En los procesos terapéuticos, y en este sentido poder acompañar el proceso somático del paciente puede ser una gran llave. De pronto alguien está contándonos una parte de su día, de su historia, pero cambia su frecuencia respiratoria, por ejemplo, y puede ser algo que la persona no detecta en el momento. O de pronto empieza a cerrar los puños o a ponerse muy inquieto, sus piernas se empiezan a inquietar y no se da cuenta porque puede ser algo muy inconsciente, ¿no? Pero nosotros podemos verlo y tomar en cuenta esa activación del cuerpo como una posible fuente de información que nos ayude a incorporar ese material dentro de lo que estamos hablando o de la asociación libre, ¿no? Muchas veces es posibilidad también encontrarse con cómo el cuerpo puede asociar libremente trayendo ese material, y si lo incorporamos en ese momento o en el momento que consideremos que es compatible o que es coherente incorporarlo, muchas veces ahí encontramos una puerta de entrada, como diríamos, una vía regia al inconsciente, ¿no? El cuerpo también es una vía que no miente. Podríamos decir que el cuerpo es un espacio donde no opera la resistencia, y entonces siempre hay verdades de esa persona que por supuesto tendrá que darle sentido al mismo paciente, ¿no? O el análisis. Y el trabajo que hacemos también nos ayuda a poder encontrar esa ventana de tolerancia, que me parece un concepto muy importante en el ámbito de la terapia, ¿no? Porque el trabajo terapéutico finalmente lo que nos permite es ampliar ese espacio interno, ese lugar fértil, donde los pacientes empiezan a poder ser más conscientes de sí mismos, ser más capaces de sostener su propia historia, ¿no? De sostener lo que han vivido, lo que les tocó vivir, cómo lo pudieron transitar, y también de sostener las historias familiares que muchas veces quedan en el silencio porque justamente lo que falla es esa capacidad resiliente de sostener lo doloroso y poder elaborarlo, ¿no? Entonces, la posibilidad de sentir el cuerpo, de amigarnos con las sensaciones, de poder generar un espacio de confianza donde lo que el cuerpo vaya trayendo va a poder ser alojado, va a poder ser sostenido, va a tener espacio de integración o va a tener espacio para estar, ¿no? Para poder con otro escuchar, sentir y dejar que el cuerpo también pueda hacer su propia catarsis o su propia descarga, sea esa la que necesite, ¿no? A veces una persona cuando cuenta una historia y está pudiendo sentirse y sentir su cuerpo al contar su historia, puede quizás permitir también que el cuerpo exprese alguna forma de descarga. Todo lo que estuvimos hablando recién, las activaciones del sistema nervioso están mediadas por hormonas, por neurotransmisores, requieren espacios de descarga también. Entonces a veces nos asustamos si una persona empieza a temblar, por ejemplo. Pero puede ser de pronto un momento de absoluta descarga porque se siente en confianza, y entonces el temblor quizás acompaña una emoción y del llanto, y eso puede ser justamente el antídoto o la cura de muchas situaciones traumáticas.
Muchas veces el trauma se puede hablar, pero no se puede sentir. Entonces, poner acá el foco en que en un espacio de confianza, donde hay capacidad de regulación y de corregulación, lo traumático, lo doloroso, los duelos pueden ser alojados y pueden ser sentidos en el cuerpo, va a permitir que el cuerpo naturalmente tienda a una descarga, y esto es muchas veces lo que en algunos casos quedaba pendiente, ¿no? A veces lo traumático fue hablado, pero no pudo ser sentido. Y en esa descarga, que no se produce en cualquier lugar, la descarga se produce cuando hay un espacio de confianza, en esa descarga entonces hay un paso más que puede ser un gran paso para poder resolver muchos síntomas que permanecen a nivel del cuerpo, ¿no? Y todo esto lo podemos hacer porque vamos conociendo esa ventana de tolerancia, es decir, esos bordes donde aparece la hiperexcitación, la hiperactivación, y donde aparece la hipoactivación, donde ya entramos en lugares que son muy desafiantes, muy exigentes. Esos dos bordes, esa ventana, en la medida que vamos pudiendo estar más en contacto y ser más conscientes y tener más capacidad de alojar las sensaciones del cuerpo, de sentirlas sin asustarnos, sin desconectarnos, sin disociarnos, esa ventana se va ampliando, y en esa ventana de tolerancia opera la psicoterapia. Es decir, cuando una persona está pudiendo tener más espacio interno y sentirse, ahí sucede toda la magia, diríamos, ¿no? Ahí sucede el espacio donde podemos asociar libremente, donde se pueden dar los insights, donde aparecen los recuerdos, donde pueden aparecer los sueños, ¿no? Cuando esa ventana de tolerancia está acotada, angostada, porque no podemos sentirnos, porque el cuerpo todavía es un enemigo, está lleno de sensaciones que me resultan intolerables, está lleno de recuerdos a los que no quiero ir, que quiero escindir, ¿no? En la medida que esos bordes son rígidos, angustos, entonces el espacio rico, fértil de la psicoterapia se vuelve mucho más restringido. Entonces, esta posibilidad de poder trabajar más con esa ventana de tolerancia en todos los procesos que hacemos es esencial. Y quería compartirles también este mapa, ¿no? Que un poco se vengo contando de las respuestas de huida, de lucha, de congelamiento. Y también importante traer la respuesta de complacencia, que es una de las respuestas que recientemente se ha sumado desde la mirada somática del trauma, como... Me parece que se le cortó, ¿no? Sí, Sí, se cortó. uno nunca sabe tampoco si es uno, su internet, el otro. Bueno, mientras le esperamos, les recordamos que estamos con los grupos de supervisión gratuitos que siguen vigentes. No sé si me están escuchando. Sí. Perfecto. Estoy en la duda mientras pasamos las publicidades. Seguimos con 4 grupos de supervisión gratuitos abiertos. Hay más de 130 personas supervisándose en este momento. Se abrió un espacio de supervisión exclusivo para trastornos de la alimentación que están a cargo de la licenciada Contreras, que es especialista en esta clase de trastornos. Les recomendamos que se inscriban, está muy bueno trabajar en supervisión, es una parte de ser un psicoterapeuta, sin importar el enfoque. Esta es otra pregunta, si hay que hacer psicoanálisis. No, la facultad está abierta a todos los enfoques, así que sí se pueden inscribir. Los horarios de los grupos de supervisión los pueden ver en la página, están ahí los días y los horarios y ustedes pueden irse inscribiendo en ellos. No hay ningún tipo de problema. Hay varios horarios, varios días y diferentes temáticas. A ver, Mauro, si tomás vos un poco y yo le pregunto qué le pasó a Verónica. Acá Ahí estoy, está Verónica, ya ya volví, volvió, ya volvió. Sí, sí, sí. Volviste. Pero Fue- recuerden que también hay un espacio para supervisión de los que todavía no están ejerciendo, que pueden estar como oyentes. Es la forma en que la Facultad Lalang está tomando una de las problemáticas
más grandes que tiene nuestra profesión, que es la falta de oportunidad de hacer práctica, de practicar la práctica, de poder verla antes. Siempre digo lo mismo, cuando me anoté en economía, antes de tener la primera materia, empecé a trabajar en un estudio contable donde ya como cadete me mandaron al banco y sabía de cheques, de AFIP y demás antes de tener mi primera materia. En psicología es todo lo contrario. Te dan el título y después preguntas qué es una persona, qué es un cuerpo, qué es una histeria, qué es una neurosis. Y casi que salís a averiguarlo, como tanteando a ciegas. Esa es una dificultad que cada vez se está logrando ir achicando ese margen tan grande que hay de falta de práctica, pero todavía falta mucho. Y Facultad Lalang, que está viendo todas las dificultades y le está buscando poner soluciones a cada una, den tiempo, de a poco las vamos encontrando. Los grupos de supervisión tienen un cupo de oyentes. Es decir, el que está estudiando puede escuchar a un profesional supervisar y la devolución del supervisor. Eso genera una riqueza tan grande que aprovechenlo. Pero hay un cupo limitado porque imagínense, si se arma un grupo todo de oyentes, nadie supervisa. Entonces hay un cupo limitado, lo tienen que aclarar y como decía Lorena, pueden también estar en varios grupos de supervisión, que eso también pasa. Pero sean conscientes de esto, no usen todos los grupos, no se anoten en todos, no ocupen un cupo para que se pueda estar dando. No sé por qué están abiertos y gratuitos, pero lo están y se están ocupando muy bien y hay muy buena conciencia de la comunidad. Porque pasa que cuando es gratuito digo, bueno, me anoto y después veo. No, la idea es que justamente se involucre y así se pueda seguir llevando para que puedan estar abiertos y gratuitos. Es solo para estudiantes. Pueden participar también desde afuera, desde otras disciplinas, desde otras perspectivas, pero entiendan también que van a tener un enfoque y una supervisión específica de un marco. Es decir, tampoco se generen confusiones propias ni va a haber una transformación. Como no hay una evangelización del psicoanálisis de otras disciplinas a que se hagan psicoanalistas, sino de poner a servicio de los conocimientos y la comprensión, para que se sirvan de ellos, tampoco es al revés pero yo soy de tal disciplina, ¿cómo lo haría? No hay una adaptación de eso, que lo preguntan también mucho. Bueno, Ahí Verónica volvió, tenemos, sí, le Lorena. devolvemos la palabra a Verónica. ¿Estás ahí, Vero? Acá estoy, acá estoy. No sé qué Dale. pasó, como que muerte fingida del Zoom, fue así, Sí, justo la estábamos defensa, hablando de eso y tú, ¿no? la defensa parasimpática del Zoom fue, bueno. Bueno, acá me vengo una más y después conversamos un poquito a ver cómo les resuena esto. Porque no los quiero aburrir en el sábado de sol con la vía parasimpática, pero esto quizás, ¿no? La idea de que las neurociencias ya son parte del psicoanálisis, no simplemente estamos ahora poniendo más el ojo ahí para ver cómo enriquece esta perspectiva el trabajo que ya tienen, ¿no? Como psicoanalistas o como psicoterapeutas en cualquier otra escuela, por supuesto, ¿no? Por un lado, pensar que la fisiología nos permite entrar en el proceso de la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Sentir nuestro cuerpo, no solamente sentir las emociones o pensar en aquello que nos está pasando con el otro, sino también sentir en el cuerpo. ¿Cuántas veces es el cuerpo el que nos trae de pronto una sensación? Puede ser una sensación de peso en el pecho, por ejemplo, ¿no? Que trae del paciente de pronto un dolor o una sensación de angustia. Y cuántas veces es el paciente también el que de pronto relata, ¿no? Que está viviendo una sensación propia que también estamos teniendo nosotros. Estoy con una contractura en los hombros y estamos nosotros así también, ¿no? Entonces, este espacio, ¿no? de inconsciente a inconsciente que muchas veces está tan cargado de información y de ese diálogo, como un subtexto que está ahí operando, el cuerpo es un espacio muy particular donde esto ocurre y es muy importante poder mirarlo.
También en este sentido, poder ver que la asociación libre o el espacio relacional que surge en la terapia requiere de una forma muy sutil y particular de conexión, ¿no? De conexión con el otro. Si no estamos ahí en un espacio de confianza y de seguridad, que vamos a ver que por la teoría polivagal se da a través del estímulo vago ventral, que se puede también generar, que se puede profundizar, que se puede sostener con herramientas particulares que nos van a ayudar en esa línea. Es cuando esto ocurre que, bueno, la asociación libre, o como les decía hace un ratito, la posibilidad de darnos cuenta, de ser conscientes y de traer un material rico a la sesión, esto ocurre cuando estamos sintiéndonos conectados, escuchados, cuando sentimos que ese es un espacio seguro para nosotros, ¿no? Y esto también es una experiencia fisiológica. Del mismo modo, lo reprimido que está en el cuerpo también va a venir a la sesión, ¿no? Muchas veces las personas toman una posición corporal, como les decía hace un ratito, de pronto aparece un gesto, o vemos que persistentemente el paciente toma una actitud, ¿no? Mira permanentemente la puerta, o no nos mira a los ojos, ¿no? Y todo esto, por supuesto, tiene otras lecturas posibles, pero vamos a incluir esta. ¿Qué pasa si miramos desde esta perspectiva cómo ahí puede estar apareciendo un mecanismo de defensa a nivel somático que quizás no lo teníamos en cuenta y que puede tener que ver con alguna experiencia traumática donde hubo una respuesta que se inhibió, que no pudo completarse, la respuesta para luchar o para huir o para defenderse, ¿no? Entonces, incluir también este mapa. Y de esta manera también poder pensar lo traumático, que está tan presente en la clínica. Vamos a ver cómo el cuerpo es un espacio donde quedan las huellas némicas de lo traumático, en esto, en las diversas formas de expresión de estas necesidades de respuesta que no se pudieron completar. Y también de esta forma como en algunos casos puede ser necesario dejar de hablar para poder sentir, ¿no? Y que lo traumático pueda vehiculizarse por otra vía, porque en algunos casos las personas hablan y hablan y hablan de sus traumas y sus experiencias sin conectar, ¿no? Y hay una profunda disociación entre esa experiencia y la posibilidad que tiene esa persona de realmente elaborarla. Entonces, a veces la palabra, cuando no está anclada en el cuerpo y anclada en el presente, en la experiencia de esa persona de estar relatando su historia en este momento, entonces puede la palabra ser una vía de escape y no una vía de apertura realmente a un espacio sanador, ¿no? Como lo es la terapia. Entonces, el cuerpo va a ser muy importante para que en ciertos casos las personas puedan anclar, puedan realmente conectar con su pasado, con su historia, o ir haciéndolo, ¿no? Me gusta mucho a mí hablar en gerundio porque esto no es un momento, sino que es por supuesto un proceso y ese proceso requiere de distintos momentos en sí mismo. Y también hay muchas cuestiones que de pronto no han sido dichas, hay experiencias personales o familiares que no tuvieron espacio en la narrativa de la persona o de la familia, porque hablar de eso era demasiado activante, demasiado desorganizante o angustiante, y por supuesto sabemos, ¿no? Cuán difícil es después en las generaciones poder volver sobre esos temas y cuántas consecuencias tiene el alojarlo no dicho. Pero por otro lado, para que eso no dicho pueda empezar a tener espacio en la palabra y en la simbolización, es necesario que haya un espacio de confianza, es necesario que esa persona pueda también empezar a ver que es viable, que es posible, que esa ventana de tolerancia de la que hablabas un ratito se pueda ampliar. Entonces muchas veces es en el cuerpo donde nos vamos asentando en poder sentir el cuerpo y estar ahí juntos acompañando a ese paciente, y en ese estar presente
de pronto muchas veces lo no dicho empieza a tener un espacio, ¿no? De alguna manera empieza a aparecer. Y por supuesto, retomo esta idea, ¿no? De que la seguridad que da el encuadre, todo lo que implica el encuadre terapéutico, es también un estímulo del sistema nervioso parasimpático, que vamos a ver en su momento en la clase, cómo este sistema nervioso y una de sus vías en particular, que es la que describe Stephen Porges, que es la vía vagoventral, es un sistema de cableado que tenemos cuando nacemos, pero que se activa, es decir, se vuelve útil a partir de un estímulo positivo con la madre, ¿no? Es decir, nuestro sistema nervioso se va llenando de una grasita, ¿no? Que es el proceso de mielinización, que se llama técnicamente. Esto lo hace un sistema de conducción rápido. Esta mielinización se produce cuando estamos en relación con la madre, ¿no? La posibilidad de ser mirados, de ser sostenidos, todo esto que describe Winnicott, ¿no? Y otros que hablan de todo el proceso de apego y de desarrollo, Bowlby y demás, tiene esta base en las neurociencias, ¿no? Esto que decía Winnicott, ¿no? La mirada, el holding, el handling, ¿no? La presentación objetal. Bueno, todo esto está ahora sostenido por este sustrato neurofisiológico, cuánto nuestro cuerpo va respondiendo en producción biológica de sustancias que permiten ese pasaje de información y esa autorregulación y corregulación gracias al vínculo, ¿no? Gracias al estímulo del vínculo. Y el encuadre, la repetición del día, del horario, del lugar, el espacio físico, ¿no? Y ese lugar donde voy a ser alojado en la terapia tiene que ser un lugar de seguridad para que todo lo demás pueda ocurrir. Bueno, esto como un avance, un tráiler, digamos, de las clases, así que... Un super trailer y realmente qué interesante estas cosas, ¿no? A ver, está haciendo mucho ruido tu micrófono, Lorena. Fíjate en la ¿Sí? conexión, moverlo, algo. No quiero culpar al gato. No está tocando nada. ¿Ahora mejor? No. A ver, corte y vuelvo a ponerlo. ¿Ahí? Ah, ahora sí. Sí. Que decía qué interesante esto como el cuerpo, otra vía de acceso al inconsciente. Justo hablábamos el jueves con Verónica, que Nacio, el doctor Nacio, también habla de esto, ¿no? En su libro Mi cuerpo y sus imágenes, también haciendo un desarrollo con escuela inglesa, Dolto también, ¿no? Este acceso, este lugar donde las cosas ahí se manifiestan, donde todo lo que queda sin articulación y sin simbolización tienen una inscripción en esta superficie corporal, ¿no? Y hay ahí, creo yo, algo por parte del psicoanálisis que queriendo validar tanto la experiencia infantil y queriendo volverse antibiologista, olvida el cuerpo y hay que retomar esto del cuerpo, hay que retomar esta vía regia, esta otra vía regia, ¿no? Que es un poco tener herramientas para poder servirse de estos signos que nos va tirando el cuerpo y de herramientas también para poder potencializar los procesos terapéuticos. Vamos a estar enviándole a todos, porque es algo que les interesa mucho a la comunidad, un link de asistencia para que puedan tener los certificados del taller del día de hoy. Así que después y mientras tanto se están haciendo las preguntas, lo vamos a enviar y el link va a estar válido por 24 horas para aquellos que hayan estado realmente presenciales. Bueno, les pedimos que vayan haciendo las preguntas en el chat, que las vamos a ir leyendo. Les recordamos una vez más que las clases empiezan el 13 de octubre y que si venían dudando un poco es el momento de inscribirse. Extendimos las becas hasta el 13 de octubre para que nadie tenga ningún tipo de excusa o de decir me la perdí, no la pude tener. Extendimos porque realmente queremos que dentro de estos espacios, de abrir las puertas,
todo el mundo pueda unirse a las formaciones. Les recordamos los espacios de supervisión gratuito, que si bien a veces en la página hay partes que dice hasta julio, no lo pudimos poner al día, pero los espacios de supervisión siguen. Consideramos que son espacios vitales y los vamos a seguir sosteniendo. Así que no se pierdan la beca, pueden estarnos llamando para entrevistas si quieren información sobre la formación, sobre cuáles es la validez en su país, para que le vamos a estar teniendo una entrevista personalizada para evacuar todas estas dudas. No sé, Mauro, si me olvido de algo para decir al respecto antes de dar lugar a las preguntas. Estaban preguntando por la salida laboral que tiene que ver con los directorios internacionales, que se están haciendo acuerdos específicos con Facultad Lalang, por ende van a tener también un acuerdo con el directorio donde también los primeros meses se pone a prueba para que reciban sus pacientes. Sí tienen que presentar la documentación, me sale decirle, los títulos, la titulación, la especialización que tiene que estar demostrada. Y por supuesto que tiene que cargarse. Hay muchos que dejaron de cargarse y tienen que completarse para poder estar. Es un directorio para profesionales y tiene que demostrarse, obviamente, de qué profesión es. Y tienen que especificar la profesión que es para que puedan justamente acceder a que los pacientes, cuando buscan, cuando averiguan dentro del directorio, puedan contactarse con ustedes. Esto es vital, esto ya es la práctica, esto es trabajar, esto es salir al mercado laboral, esto es estar en expectativas de un paciente y poder empezar a atenderlo. Así que tómenlo con la responsabilidad que conlleva exactamente salir al mercado laboral con una oportunidad única que solo en español ya pueden estar atendiendo de forma internacional, teniendo consultas, ampliando enormemente el caudal de consultas, pero sepan que ya están justamente en la liga de la práctica atendiendo. Es un espacio, un acuerdo con el directorio, sí se va a acompañar desde la facultad todo el área de supervisión, todos los grupos de estudio, incluso los grupos de debate, y hay grupos que se están armando naturalmente de entre profesionales, ¿no? Entre uno y otro, de distintas disciplinas, de las mismas, donde se arman consultas, donde se arman redes, donde pueden justamente consultar. Y eso está ocurriendo y tiene que seguir ocurriendo. Algunas preguntas si se puede, si no, por supuesto que se puede. Es una facultad y ustedes tienen libertad justamente de eso. La idea es empezar a presentar soluciones a dificultades propias de la disciplina. Por eso También, hay... Mauro, quiero declarar una cosa. Aunque no sean estudiantes, solo por ser parte de la comunidad, tienen 3 meses gratuitos en el directorio internacional, ¿ok? Con el código LALANG no hace falta que sean estudiantes. Luego, los estudiantes de LALANG tienen 6 meses gratuitos. Y dentro de los grupos de estudio que se están formando, Verónica está también abriendo un grupo de estudio donde va a haber 2 encuentros para empezar a leer investigaciones y documentos científicos que validan el apoyo, ¿no? La validez científica de las diferentes psicoterapias, incluidas el psicoanálisis. Me encantó la denominación de Verónica de tomar al cuerpo también como un mapa, como una Sí. lectura a los ojos del analista. Nosotros en nuestra cotidianeidad sabemos que el cuerpo nos habla, no solo en la contractura, como muy bien marcaba Verónica, y no lo escuchamos, es el último que escuchamos quizás. Los que somos padres sabemos que lo último que escuchamos es nuestro propio cuerpo, ya no distinguimos los dolores, y cuando atendí niños había una denominación que se daba naturalmente en todos los analistas de niños que nos salía decir se pone mucho el cuerpo. Cuando uno atiende niños, entiende lo que es poner el cuerpo en esa sesión, que las emociones pasen por el cuerpo, aquello que no se habla, el niño, todas las respuestas que no da, que a veces solo nos levanta los hombros, nos revolea los ojos, y hay mucha angustia en algo que parece intrascendente, en solo un bien, en un nada, todo normal, y que se siente en el cuerpo. Y no hay palabra, y no hay palabra. Y cuando aprendemos a tanto mirar el cuerpo del niño, y entender nuestro cuerpo, qué nos está pasando, somos nosotros los que le empezamos a aportar palabras a esa angustia, a prestarle, sin contaminar el discurso, sino prestándole un ambiente de palabras y que el niño puede empezar a tomarse. Y hay algo que es hermoso que dicen, estás describiendo lo que siento.
Y esto empieza a pasar, a mí por lo menos que trabajé tantos años en niños y hoy me dedico a adultos, con los adultos. Que en vez de temer poner una palabra que contamina el discurso o el espacio, es leerla, con este mapa, ¿no? Que decía Verónica. Exactamente, qué interesante todo esto. Y bueno, yo voy a unirme a esas clases también, Verónica, porque soy una amante, creo que la neurociencia tiene tanto para hacer, ¿no? Ahí uniéndose al psicoanálisis, los dos tienen mucho para nutrirse. ¿Se Así aceptan que lacanianos negacionistas del cuerpo también para que puedan se ace- escuchar? se acepta todo, se acepta todo. Sí. El otro día en el vivo decía, bueno, el semblanteo vamos a tener que revisarlo porque puede generar activaciones, generar sensaciones de peligro inminente, así que eso hay que ver a quién y en qué momento, no para todo el mundo, Que a Bueno, algunos les entonces, encanta negar la contratransferencia, que claramente es una herramienta dentro de la sesión. 100%, claro. bueno, entonces les vamos dejando todos los links de todo lo que hablamos acá en el chat. No sé, Verónica, si fuiste leyendo, así podemos abordar alguna de las preguntas. Ahí Sandy tenía Sí, una pregunta muy interesante. Si querés la voy leyendo o la... dale, léela si la tenés ahí a mano. Dice, pregunta, ¿nos puedes compartir cómo se articula desde esta mirada esa respuesta de congelamiento? Por ejemplo, en los casos de abuso sexual y la dificultad que el sujeto enfrente ante otras situaciones que le puedan generar una reactivación, por así decirlo, de esas huellas traumáticas o sensaciones de congelamiento para decir un no, por ejemplo. Espero haber Ok. podido comunicar la duda, creo que sí. Sí, o sea, tu pregunta, Sandy, es cómo se presenta este congelamiento en las nuevas situaciones de la vida, ¿no? ¿Cómo sería esa compulsión a la repetición? ¿Entiendo bien? Entendí que va por ahí, exacto, Verónica. Sí, Sí, dice, sí. ok, Pero cómo romperlo para decir que no en la actualidad. Ahí, tal. siempre que se abren las preguntas hay una demanda del tipo actual. ¿Qué hago ahora? ¿No? En la clínica pasa lo mismo. Bueno, lo primero que te diría, Sandy, es que cuando hablamos de el tipo de trauma que trae el trauma sexual, ¿no? Que el abuso sexual es una de las categorías dentro del gran mapa del trauma sexual. Hay distintos niveles de expresión de estas huellas traumáticas en el cuerpo, ¿no? Un nivel es el nivel del congelamiento, pero en general, detrás del congelamiento, ¿no? Que es una respuesta, como vimos hace un ratito, muy por arriba, pero es una respuesta muy masiva y muy arcaica también del cuerpo, detrás de esa respuesta hay otras distintas respuestas, posiblemente que no pudieron llegar a expresarse, ¿no? Como puede ser una respuesta de lucha, una respuesta de huida, una respuesta de defensa, puede haber enojo, puede haber rabia, puede haber deseo también, ¿no? Entonces, detrás del congelamiento vamos a encontrarnos con un mapa más complejo. Lo que en general se hace en el trabajo con el trauma es primero ser conscientes del congelamiento, que muchas veces ya es un gran paso, porque cuando alguien se puede dar cuenta de que lo que le está pasando no es que no le pasa nada, sino que está en una situación de inmovilidad y que esto es una respuesta de defensa, ya esa conciencia nos despega de la defensa misma, ¿no? Nos permite mirar la defensa y no ser la defensa. Así que esto ya es un paso grande que muchas veces hay que sostenerlo en el proceso y en el tiempo y ver también cómo ese congelamiento quizás se ha vuelto una forma de estar en el mundo y eso depende mucho de lo que pasó en realidad, si fue una experiencia puntual, si fue sostenida en el tiempo, qué edad tenía la persona cuando esto ocurre, cuál era su situación particular, su contexto, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, puede ser que este mecanismo de defensa se volvió una forma de ser, ¿no? Ya un patrón repetitivo, y entonces el congelamiento ya no es solamente el trabajo con una situación de abuso, sino con un mecanismo de repetición de esta forma de estar en relación con todo aquello que no puedo de alguna manera alojar y revisar y a lo que no se puede responder, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Te diría como hacía simple, una respuesta más bien simple a algo complejo,
es poder primero mirar el congelamiento como una forma de respuesta y luego empezar a vislumbrar qué otras vías quedaron inconclusas por detrás, ¿no? Que generalmente son todas estas respuestas simpáticas que en el momento el sistema nervioso descarta, ¿no? Si no puedo luchar ni defenderme, entonces me congelo, ¿no? Y después de eso, si ya congelarme aún sigue siendo muy desorganizante, me desconecto, ¿no? Que es la muerte fingida. Entonces no me entero de lo que pasó. Es como un sistema de seguridad muy arcaico y masivo que tenemos. Cuando ya algo es demasiado, directamente no lo registro. Bueno. Muy bien, te leo otra pregunta. La conexión, bueno, no es una pregunta, es más bien si aplica para esto, ¿no? La conexión neuro con lo psicoanalítico me recuerda al concepto del yo-pie de Didier Anziou, de superficie de contacto, siendo la piel el mapa completito del cuerpo en contacto con el adentro y el afuera, y la piel como el órgano más grande de todos. Juan Francisco. Bueno, sí, seguramente hay un montón de autores, ¿no? Muy interesantes para pensar a partir de lo que vamos a trabajar, pero el poder mirar cómo todo nuestro sistema nervioso también a nivel embriológico, ¿no? Se fue desarrollando también con el sistema de la piel. Esto es muy importante considerarlo, ¿no? Hay también psicoanalistas que se dedicaron al trabajo de lo psicosomático, como Chiozza, por ejemplo, ¿no? Que describe todas las capas embrionarias y cómo lo embrionario también se va repitiendo como vía de expresión de lo sintomático, ¿no? Cómo están asociadas las capas embrionarias con los síntomas que van apareciendo luego en la vida adulta. Bueno, ahí hay mucho material para seguir ampliando. Sí, gracias. De nada, a ver, te Hay leo. una pregunta perdón. Dale, vos, dale, te estaba pidiendo eso. De Corina, que me encanta. Es una pregunta que nos atravesó a todos en pandemia y nos puso en jaque. ¿Cómo se logra, haciendo en este chat el foco, el cuerpo, terapias a través de las redes? Hace un tiempo atrás era indispensable la presencialidad del paciente, ahora no. ¿Cómo proceder frente a esta tecnología que hoy es parte esencial en nuestras vidas? La terapia online, Sí. ¿no? Sería. Sí, por supuesto. Bueno, yo les puedo decir mi experiencia en relación a esto, como a todos me sorprendió, ¿no? La pandemia, y fue un reinventarse en ese momento y hacer pruebas y ver cómo funcionaba, y también ser muy creativa en mi trabajo, en particular con el trauma, que justamente lo que hago muchas veces es en la sesión trabajar con estas respuestas que no pudieron ser elaboradas en su momento. Entonces, bueno, de pronto era la respuesta de lucha. Si algunas veces yo trabajo con el cuerpo a cuerpo con el paciente, en este caso era, bueno, que pueda descargar empujando la mesa, por ejemplo, ¿no? O sintiendo un apoyo en la espalda, en la pared o en la silla misma. Lo que puedo decir es que es igualmente posible. Por supuesto, no es para todas las personas. Hay personas que sí necesitan un encuadre presencial y eso también hay que tenerlo en cuenta, pero que hay muchas otras que pueden trabajar perfectamente a distancia, y que como terapeuta, en mi caso, lo que sí hago es permanentemente tener en mí el cuerpo del paciente, ¿no? En mi conciencia, lo voy pensando, y cuando voy sintiendo también que es necesario traerlo, le pregunto cómo sentís el cuerpo en este momento, ¿no? ¿Cómo está tu cuerpo ahora? ¿Qué sensaciones estás sintiendo? Y entonces en mi proceso inconsciente y consciente el cuerpo está incluido, entonces creo que esto también va a habilitar, a partir de las sensaciones contratransferenciales y de las preguntas que voy haciendo, va a habilitar que el cuerpo sea un espacio que venga a dialogar en la sesión, ¿no? Que no quede por fuera. Y esto no lo hace más difícil el trabajo a distancia. Si bien, vuelvo a decir, hay personas, sobre todo por su gravedad o por la situación de angustia en la que están o por los tipos de trauma que han vivido, que necesitan un encuadre presencial. A veces se va a dejar la angustia en el consultorio del analista
y se deja, se deposita ahí. Yo me acuerdo una pequeña intervención que tenía con una paciente, tuve con una paciente que venía y lloraba mucho, lloraba, 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 lloraba. Y ya se empezó a traer sus propias carilinas porque decía que le daba vergüenza gastar los pañuelitos del consultorio. Entonces se traía las suyas y se los iba guardando en su cartera. Y me acuerdo que en una sesión, cuando terminamos, me levanté, busqué el tacho de basura, se lo acerqué y le dije, ahora deja todas esas lágrimas acá, para que salgan de la cartera, ¿no? En esa busca presencial y de objeto. Y pensaba que iba a perder todas esas intervenciones con lo online. Y esto que dice Verónica es tal cual, ¿no? A veces con un poco de creatividad se puede empezar a convertir esto, preguntarles por el cuerpo, qué están sintiendo, qué están poniendo, dónde están dejando. A veces cuando veo que se están moviendo les pregunto, ¿qué estás rompiendo? Y siempre hay algo que están descosiendo, tirando, ¿no? Entonces es fundamental eso, preguntar y traerlo, porque el cuerpo sigue estando. Totalmente. Y también en esto que traías del ejemplo, Mauro, aparecen otras escenas, ¿no? La escena de la casa, la escena de no tengo espacio. Ay, no pensé que tengo la sesión y no tengo dónde ir porque no tengo ningún lugar íntimo para hablar, entonces se van al auto, ¿no? O de pronto aparece alguien que es interesante, ¿no? Como aparece el gato de Lorena, a veces aparecen las mascotas en los momentos, viste, más particulares. Y la mascota es vago ventral también, es un estímulo amoroso, es un estímulo de seguridad, entonces a veces en ciertos momentos de las sesiones que aparezca esa mascota o que aparezca uno de los hijos chiquitos, ¿no? Y es un momento donde es necesario también darle lugar a ese amor o a la palabra o al abrazo, porque hay ahí algo de lo que se está trabajando. Digo, rescato lo que pasa en el online también, ¿no? No, el cuerpo no tiene por qué quedar afuera y es más, el cuerpo puede ser también un espacio donde se integran otras cuestiones que surgen porque están en su casa, ¿no? Porque están en su lugar. O temas de su vida que también son interesantes de repensar porque se da ese encuadre y no otro. Sí, yo Ahí creo sí, acá nos lleva un paso adelante, el cuerpo sigue estando, ¿no? Es lenguaje. sí, creo que esto que sucedió, y esto me recuerda a Freud cuando dice que el psicoanálisis es una ciencia y que por eso se nos debe perdonar que a medida va avanzando la clínica uno vaya cambiando los pareceres. Y creo que antes de la pandemia era mala palabra atender online, ¿no? Y la pandemia llevó a corroborar que en la práctica clínica se podía ejercer transferencias, se podía hacer clínica, ¿no? Se podía llevar las terapias y bueno, y tuvimos que modificar eso que pensábamos antes. Seguramente, como dice Verónica, hay pacientes que sí necesitan y requieren un acto de presencia, pero en lo personal creo que yo también me sorprendí mucho de cómo se ejerce, ¿no? Y se establecen los transfer y las conexiones aún sensoriales corporales del consultante mismo a través del online. Creo que tiene que ver, esto es muy personal, con el aparato psíquico, emite energías, ¿no? Y a pesar de que pensábamos que requeríamos estar en presencial para esas energías, parecería ser que también lo podemos hacer con el online, ¿no? Y Se todavía quedará transmite, mucho, claro. se transmite. A mí me ha sucedido sentir el cuerpo del paciente, sentir creo que es el inconsciente, ¿no? Del paciente, es conectarse con ese inconsciente y bueno, esa caja de resonancia que es el cuerpo viene ahí también, ¿no? Y uno le pone el cuerpo como terapeuta también. Y si bien esto parecía muy loco antes, bueno, lo comprobamos a través de la práctica masiva que puede ser diferente, ¿no? Pero con niños sigue siendo bastante más limitado, se sigue Sí. necesitando el Sí. cuerpo, lo presencial, el juego, el dibujo, el dibujar junto a él, la observación. A veces los niños te apuntan a un rincón del cuarto y no les ves ni una pestaña y es prácticamente imposible estar trabajando. Los micrófonos hoy son muy ingratos, cualquiera que se pone ya y se aleja un poco
empieza a sonar de otra manera, hay palabras que se escapan, hay que estar diciéndole mirá el micrófono, hay otras cosas. A mí me pasa, Sigmund Freud cuando hace los puntos de por qué elige el diván como herramienta, el segundo punto siempre me sorprendió muchísimo que dice, no me aguanto que me miren 8 horas a la cara. ¿No? Siempre me pareció Claro. muy personal, me pareció, pero no, es un elemento fundamental, es como, no nos tenemos que bancar como analistas y podemos escuchar también nuestro propio cuerpo y nuestros propios gustos. Y a mí lo que tiene la cámara es que tengo que estar en una posición. No puedo estar respaldándome o acomodándome. Me miro a mí mismo. Yo cuando estaba tirado en presencial ni me enteraba. Y ahora me miro y queda horrible. Y termino todo contracturado, tensionado por estar en una sola posición, apuntando a un solo lugar o limitado en ese lugar. Y es muy interesante todo lo que nos dice el cuerpo cuando lo aprendemos a leer el propio y cuando aprendemos a leer el del paciente. Por eso es tan fundamental. El niño sigue, no sé si falta creatividad, a mí me parece que realmente sigue siendo como un elemento eh, indispensable. Y ahí se me fue la pregunta del chat que... Voy a leer mientras tanto algo. Dice Gabriela, viví en Arabia Saudita y la práctica online resultó una ventana de oportunidad para las sesiones. Bueno, una práctica en español seguramente también, ¿no? Esto que es tan válido de poder estar practicando en español para el internacional. A Ahí ver, decía Janina, que preguntaba por el cuerpo. Hacemos una última pregunta, si les parece, para Verónica, dale. que son muy interesantes todas las preguntas que están haciendo. Evidentemente el tema convoca y llama la atención mucho, ¿no? Todavía es un tema a seguir hablando, desarrollando. Hay muchas preguntas abiertas y lo interesantísimo es esto también, incluso poder hacerlas. Janina dice, ¿el cuerpo en análisis refleja, en todo en pregunta, ¿no? ¿El cuerpo en análisis refleja el pasado traumático que aún habita en él o expresa, sobre todo, las posibilidades de transformación en el presente? No sé si la leí bien y si se entendió. Sí, totalmente. Totalmente. Y hay muchísima investigación sobre esto también, ¿no? Como hay de pronto niveles del sistema nervioso que traen memorias somáticas sistémicas, ¿no? Y en esto es interesante buscarlo desde la epigenética y las investigaciones que hay hoy, que, como siempre digo, todavía sabemos muy poquito de cómo funciona este aparato misterioso y complejo, ¿no? Que es nuestro sistema nervioso, pero dentro de lo poco que sabemos, sabemos mucho más que antes. Y estas son una de las cuestiones que van apareciendo con toda claridad, ¿no? Todos los cambios epigenéticos que se producen a partir de experiencias traumáticas sostenidas y cómo ese epigenoma se hereda, ¿no? Nuestros nietos heredan nuestros estresores, básicamente. Así que a tener en cuenta eso, la buena noticia es que también el epigenoma se modifica positivamente cuando podemos sostenidamente hacer cambios en nuestra calidad de vida, y la calidad de vida no es solamente lo que comemos y cuánto dormimos y si vivimos en el campo o en una ciudad, sino es también qué hacemos con nuestro mundo interno, ¿no? Uno de los mayores estresores que tenemos no es tanto el ruido de la ciudad, sino cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Los niveles de angustia o de ansiedad a los que estamos de pronto acostumbrados porque no hacemos espacio para trabajar con nosotros mismos. Así que ese tipo de estresores que generan cambios epigenéticos se heredan y por ende somos también expresión de múltiples traumas sistémicos, transgeneracionales, sociales, ¿no? A esto yo le llamo el trauma trifocal, ¿no? Los 3 focos del trauma, las experiencias individuales, las experiencias sistémicas con las que estamos conectados, ¿no? A través de estos lazos inconscientes. Hay un psicoanalista húngaro que a mí me gusta mucho, quizás lo hayan escuchado nombrar, Iván Bosormeñi-Nagy, que es el creador de la escuela sistémica transgeneracional de Palo Alto. Él tiene una investigación muy linda con Geraldine Spark sobre esto, ¿no? Sobre cómo el inconsciente familiar va trayendo repetición en función de las experiencias con las que estamos conectados, ¿no? Él habla de estos libros de deudas familiares, ¿no? Como no es tan fácil ser los descendientes de los que fueron sobrevivientes.
no es tan fácil que nos vaya bien cuando venimos de historias de mucho desarraigo, de mucho dolor, de muchas carencias. Entonces, la idea de que a nosotros no nos tocó no alcanza en los mecanismos inconscientes para que realmente se nos despliegue la vida, sino que tenemos que trabajar mucho con esa tensión entre vida-muerte, entre compensación y derecho, ¿no? A tomar lo La culpa de propio, estar bien. la culpa de estar bien, tal Hoy cual. los jóvenes usan un meme que es, están jugando, tomando Coca-Cola, sentados, y dicen, entra mi mamá a quejarse porque tengo una vida fácil cuando trabajó toda su vida por darme una vida fácil. ¿No? Buenísimo. Y abre la madre, lo mira con decepción y cierra. Y dice, pero me lo diste vos esta vida fácil. Hay mucha culpa de estar bien, mucha culpa de estar bien. Ahí Nicole quería hacer una pregunta. Sí, voy a decir una cosita antes. Nos está pidiendo mucha gente, Verónica, si podés escribir el nombre del profesional en el chat de Palo Alto. Y bueno, mientras te escuchaba hablar, es importante recordar que Freud también habla de esto, cuando habla de lo filogenético, cuando habla y aún dice que da mucho miedo hablar de esto, pero no por eso debemos de dejar de hablar de ello. Y mismo Lacan aborda en un momento el tema del ate como una maldición, ¿no? Que se va heredando y después deja de hablar un poco de esto porque tiene un aire esotérico, pero no lo es, ¿no? Freud también habla de Habla, cómo el yo y las vivencias del yo van traspasándose al ello de la próxima generación y eso que viene de ese trauma que vivieron mis abuelitos, tal vez, de una guerra y de una hambruna que a lo mejor yo siento que a mí eso no me toca, mi madre sí lo vivió y por consiguiente también me lo hereda a mí, aunque sea de una verdad muda, ¿no? Como decía Lacan, tratando de ir articulando en estas pluralidades de voces, ¿no? Que esto creo que es lo que debemos de hacer, ir articulando estos nuevos conocimientos con cosas que ya sabemos del psicoanálisis, que no vienen a contradecirse, sino que vienen a sostenerlo. Y por es que eso justamente decidimos, sí, el super yo es la herencia del complejo de Edipo y heredamos el super yo de nuestros padres, no el super yo. Y no el de super nuestros. yo de ellos es el super yo de. Entonces es una eterna herencia. Perdón, Lorena, que te corté. No, no, me parece importante ir haciendo estos aportes para ir articulándolo con el psicoanálisis, para no sentir sobre todo que estamos rompiendo vectores conceptuales psicoanalíticos, sino que los estamos enriqueciendo, ¿no? Enriqueciendo con ese sustento científico del cual se le acusa tanto al psicoanálisis de carecer, y estas son las razones por las cuales desde la facultad se ha querido incluir neurociencia y epigenética en las dos carreras, ¿no? Al principio iba a ser algo opcional y después se juntó el consejo académico y se decidió, ¿no? También con Francia, de que debía ser una propuesta que era parte de escuchar el murmullo de la época y de adaptarse a la subjetividad de esta época. Entonces, por eso es tan importante y me gusta esta nueva adhesión de tener neurociencia y epigenética en las dos carreras. Nicole, por favor, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo en verdad, más que una pregunta, les quería compartir algo que ni bien Verónica estaba hablando y trayendo esto, y justo lo que mencionás también, Lorena, tú de lo transgeneracional. A mí se me vino una experiencia que viví yo como estudiante en facultad, de un caso clínico que nos trajo un docente, ¿no? Y creo que cuando escuché ese caso clínico, que se los quiero compartir muy breve, pero de verdad como estudiante dije, wow, ¿qué lugar tiene el cuerpo? Esa fue como la resonancia que me quedó. Y este caso clínico tenía que ver justamente con algo de lo transgeneracional. Eh, Era el caso de un adolescente, ¿sí? Que había comenzado un análisis ya desde muy niño por un tema que parecía ser anorexia, pero en verdad parecía como que se escapaba de ese cuadro de alguna manera, ¿no? Y lo único que se veía era una extrema delgadez, ¿sí? En ese cuerpo de ese niño, lo cual era una incógnita de alguna manera, ¿sí?
Y bueno, esos fueron años de trabajo hasta que en la adolescencia algo se empieza a poder hablar, a poder decir, ¿no? Y esto conectaba con que su abuelo había sido sobreviviente del Holocausto, ¿sí? Y era un secreto familiar, ¿sí? Algo que también conectaba la historia, ¿no? Y acaba, ¿no? Como el cuerpo y la historia también de este paciente, él tenía una muy fuerte conexión con este abuelo, que poco a poco, desde esa niñez hasta su adolescencia, lo comienza a dejar de ver, ¿no? Y el analista, bueno, lee algo de todo esto, de que hay algo, de que hay un secreto en lo familiar, ¿no? Y empieza como a investigar más desde ese lugar, y bueno, propone un encuentro con ese abuelo, para que puedan hablar, para que puedan dialogar, para que puedan entenderse por qué se habían distanciado, ¿no? Y acá este abuelo le logra contar ese secreto familiar y le muestra, ¿no? En su brazo el tatuaje que tenía de haber pertenecido a uno de los campos, ¿no? Y su abuelo le dice que él se aleja de este nieto porque al verlo en esta extrema delgadez, le recordaba también la extrema delgadez que él había pasado por la hambruna, ¿no? Entonces, ese caso, bueno, tenía otros más detalles, fue ya hace unos años y no me quiero extender mucho, pero en verdad yo como estudiante cuando escuché todo ese desarrollo, toda esa construcción de ese caso clínico que fue fascinante, dije, wow, qué lugar tiene el cuerpo también, ¿no? Como esta importancia de lo somático y cómo traspasa las generaciones. Entonces, ahora escuchando a la Verónica, se me vino ese caso y fue tal cual, ¿no? Como que nada más que lo represente mejor, todo esto que no se pudo hablar, que no se simboliza, los secretos familiares, ¿no? Y bueno, también esa madre que después, en ese caso, también va a tener un lugar importante porque era hija de este abuelo, ¿no? Entonces, la verdad que es sumamente interesante y bueno, nada, te corto por acá y te agradezco, Verónica, porque es súper interesante, es más, me quedé muy enganchada con esto, así que bueno, voy a ver por qué línea lo puedo seguir investigando. Y muchas gracias. Por traerlo. Sí, las identificaciones inconscientes, ¿no? Cómo aparecen estos mapas de lealtades y cómo el síntoma trae también ese lazo, ¿no? Ese lazo amoroso con el trauma familiar, ¿no? Un secreto como algo imposible de elaborar. Entonces, a partir del síntoma aparece la posibilidad de elaboración de la familia también, ¿no? Y por otro lado, la dinámica de vida-muerte, ¿no? Porque también en esa extrema delgadez, ahí aparece el foco social también, ¿no? Cuando hay un genocidio, un holocausto, por supuesto, no es sola esa persona, sino es toda la comunidad a la que pertenece lo que está tirando hacia Tánatos también. Bueno, sí, hay mucho, muy interesante para trabajar con esos casos. Me Pero encanta además, así que a mi lo juego me hizo hablar, llamaste. ¿no? Sí, sí, claro, lo Esto hizo que hablar. decían antes, el Claro, cuerpo también hizo hablar toda esta historia y que el claro. abuelo, justamente, seguramente el nieto hasta en identificación. Bueno, eh, vamos a dejar acá por hoy. Sé que hay muchísimas preguntas más, nos extendimos un poco. Sigan mandándonos preguntas tanto en los grupos como en el video de YouTube que va a quedar grabado también para la gente que no pudo estar. Las vamos a estar leyendo, las vamos a estar respondiendo y recuerden que esto es una materia que está incluida en las dos formaciones, tanto en el diplomado de psicoterapia psicoanalítica como en el máster de psicoanálisis aplicado. Esto es un gran aporte para los psicoterapeutas y desde la facultad se consideró que era algo que no podía faltar. Así que bueno, no se pierdan de ver el video otra vez y de seguirnos haciendo consultas y también aprovechen que siguen las becas hasta el 13 de octubre y muy prontito están empezando las clases. No se olviden de completar el link de asistencia para recibir los certificados. Bueno, Verónica, muchas gracias una vez más por este encuentro y por compartir todo tu saber en esta aula libre de Facultad Lalán. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Mauro. Y gracias, Lorena, por la invitación. Gracias a todos por acompañarnos. Chao, chao. No, por favor, Hasta la Verónica, vos, próxima. porque realmente hace poquito justo publiqué un Sí. video cómo los profesores contagian su pasión y despiertan la pasión en los alumnos, pero con su propia pasión. Eh,
Yo me anotaba en cátedras donde el profesor iniciaba diciendo, acá hay que estudiar mucho, van a tener que estudiar mucho, y queriendo imponer que su materia o su cátedra, y uno se espanta, uno dice, uy, no, esta materia no la quiero. Y aquel profesor que viene apasionado por sí mismo, que la transita en su cuerpo, que tiene la pasión, y cuando empieza a hablar de eso, se escucha. Esa pasión se escucha, esta comunicación incluso hasta de inconsciente a inconsciente que nombrabas anteriormente. Ay, Y no acá nos se escucha. sacamos la foto, no nos No, sacamos la bueno, tengo que sacar foto. la foto. Por Eso se favor, a ver si escucha. Así que póngannos escuchen, todos. escuchen a su cuerpo los que están acá y le están diciendo que quieren formarse, que quieren estudiar. Sé que hay muchos que esto les está dando una segunda oportunidad de retomar sus estudios. Hay muchos que tienen la materia la carrera muy avanzada, muchos que se recibieron y ya titulados no ejercieron. Y esto empieza a ser una oportunidad de retomar, de escuchar eso, de darle lugar. Acá todos quieren preguntarle a Verónica porque estoy seguro que a más de uno le hizo escuchar esa pasión en su propio cuerpo. Hoy creo que Verónica no solo habló del cuerpo, sino que Pongan la realmente... cámara que vamos a sacar una foto, así después la publicamos. A ver. Bueno, ríanse, vamos a hacer una risita ahí para que salimos para la Pongan el filmación. corazón los que se animen en Pongan reacciones. corazones, así Tienen sale. el corazón. ¡Wow! Explosión de corazones. Bueno, muchas gracias una vez más por participar de estos espacios de la facultad y sigan proponiendo temáticas, sigan haciendo preguntas que las leemos y respondemos a sus inquietudes. Muchas gracias. Un Chao, abrazo, chao. buen fin de. Gracias a Buen todos. fin de. Chao, Chao, chao.